Ciudad Esperanza amanecía con una bruma tenue que cubría los rascacielos como un susurro del destino. El bullicio comenzaba a apoderarse de las calles, mientras los vendedores de tamales empujaban sus carritos chirriantes y los taxis amarillos rugían entre los semáforos decrépitos. En ese universo palpitante, el comandante Mateo Cárdenas comenzaba su día con la misma rutina implacable que lo había hecho leyenda en la comisaría: café solo, sin azúcar, y una mirada que podría congelar el alma de cualquier delincuente. Mateo era el tipo de hombre que no creía en las medias tintas. Su fama de ser el más duro no venía por gusto. Condecorado 3 veces, temido por los criminales y también por sus propios colegas, su rostro salía en los periódicos cada vez que una redada salía perfecta. Nadie cuestionaba sus métodos, porque los resultados hablaban por él. Pero detrás de sus ojos azules había algo más. Una tormenta. Un pasado silenciado con cicatrices internas que nadie se atrevía a preguntar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Martina Rivas preparaba su día sin saber que su vida estaba a punto de ser desmembrada por el destino. Su pequeño apartamento en la Colonia del Sol estaba adornado con plantas, cuadros pintados a mano y una colección de tazas de café con frases sarcásticas. Martina era diseñadora gráfica freelance, amante del sarcasmo, del buen cine y de las verdades a medias. Sus ojos verdes no solo eran bellos, sino inquietantes, como si escondieran historias que no estaban listas para ser contadas. Y vaya que escondían. A las 10:46 a.m., el destino cruzó sus caminos con una brutalidad poética. La llamada llegó a la comisaría como una alerta más. Sospechosa captada en cámaras retirando fondos de una cuenta vinculada al crimen organizado. Mateo tomó el caso con indiferencia. Otra ladrona más. Otra mujer bonita tratando de escapar de la ley con lágrimas falsas y excusas baratas. Media hora después, irrumpía en una cafetería del centro histórico con su equipo de élite. Martina, que esperaba un expreso doble y una cita con un cliente exigente, apenas tuvo tiempo de girar la cabeza cuando fue esposada frente a todos. Nadie le explicó nada. Solo escuchó su nombre y sintió el frío metálico de la humillación rozando su piel. El camino a la comisaría fue un torbellino de confusión y orgullo herido. Mateo, desde el asiento delantero, la observó por el retrovisor con esa mirada que él usaba para leer almas. Martina, con la barbilla alzada, se negó a llorar. Su expresión era un poema de indignación. Y aunque no habían cruzado palabra, una tensión casi eléctrica se instaló entre ellos. Como si sus almas se hubieran reconocido desde tiempos inmemoriales. O como si el universo estuviera conspirando algo terrible. En la sala de interrogatorios, las luces fluorescentes no eran más crueles que las sospechas de Mateo. Las pruebas eran circunstanciales, sí, pero para un hombre acostumbrado a confiar solo en los hechos, era suficiente. La carpeta estaba llena de datos, capturas de pantalla, horarios, movimientos bancarios. Todo apuntaba a ella. Todo, menos sus ojos. Esos ojos verdes que no temblaban, que no rogaban, que desafiaban. Durante las siguientes horas, Martina fue tratada como una criminal. Su teléfono fue confiscado, su apartamento registrado, su reputación reducida a cenizas, y todo gracias al comandante Cárdenas, el hombre que creía estar salvando la ciudad mientras destruía una vida inocente. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. Pero lo que Mateo no sabía, y que pronto descubriría con un golpe certero en el alma, era que Martina no solo era inocente, sino que estaba siendo utilizada como chivo expiatorio por alguien mucho más cercano de lo que él imaginaba. Y esa revelación, cuando llegara, no solo pondría en juego su carrera, sino su corazón, porque a veces, lo que comienza con una injusticia, termina siendo el amor más peligroso de todos. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada cuando el silencio pesado de la comisaría comenzó a oler a duda. Aunque Martina dormía,
Agotada en una celda de paredes ásperas, Mateo Cárdenas seguía despierto. Frente a su escritorio, los documentos del caso parecían gritarle inconsistencias que él se negaba a escuchar. Algo no cuadraba. Demasiado perfecto, demasiado fácil. Una detención como la suya debería sentirse como una victoria. Pero esta vez, lo único que sentía era una punzada en el pecho que no sabía si era culpa, deseo o ambas cosas envueltas en café frío y malas decisiones. Afuera, la ciudad dormía entre sueños rotos y promesas incumplidas. Adentro, un alma inocente pagaba por un delito ajeno. Martina despertó con el eco lejano de una carcajada femenina. Su celda compartía pared con la de otra reclusa que hablaba sola y maldecía en voz baja. Aunque la oscuridad era absoluta, Martina mantenía los ojos abiertos como faros. No lloraba, no se lamentaba. Su mente trabajaba como un reloj suizo, recordando cada paso dado, cada persona vista, cada archivo abierto. Sabía que algo estaba mal, que alguien la había traicionado. ¿Pero quién? ¿Por qué? En la sala de vigilancia, Mateo volvía a mirar las grabaciones. Esta vez, con menos arrogancia y más humanidad. Congeló la imagen en el instante exacto en que Martina aparecía frente al cajero automático. Su postura, su mirada, la duda lo atravesó como una bala silenciosa. No era la actitud de una culpable, y entonces, por primera vez, en voz baja y con el ceño fruncido, murmuró para sí. Esto no es lo que parece. Fue el principio del fin. A la mañana siguiente, los superiores exigieron resultados. La prensa comenzaba a hurgar. Los abogados de derechos humanos golpeaban las puertas de la comisaría, y Mateo debía decidir, proteger su orgullo o seguir su instinto. Eligió lo segundo, contra toda lógica, contra su propia reputación. Solicitó una segunda ronda de interrogatorios, pero esta vez, él mismo se encargaría. No como comandante, no como policía, sino como hombre, en una sala sin ventanas, con las luces más tenues que de costumbre. Mateo se sentó frente a Martina. Ella no desvió la mirada. Él tampoco. ¿Tienes algo que decir?, preguntó él, aunque no esperaba respuesta. Martina solo levantó una ceja y cruzó los brazos. ¿Ahora sí quieres escucharme? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier declaración firmada. Mateo sintió, por primera vez en años, que no estaba al mando, que no controlaba nada, y le gustó demasiado. Las palabras comenzaron a fluir entre ellos, no como un interrogatorio, sino como una conversación entre dos mundos opuestos que se tocaban por accidente. Martina habló de sus clientes, de su trabajo, de su horario, de las claves que solo ella conocía. Cada dato que ofrecía era una grieta en la acusación que él mismo había armado. Mateo no quería admitirlo, pero lo sabía, la habían utilizado, y él fue el tonto que jaló el gatillo. Tras horas de conversación, Mateo salió de la sala con los ojos nublados de algo más que dudas. Quería resolver el caso, sí. Quería limpiar su error, por supuesto, pero también quería volver a verla sin esposas. Quería verla sonreír. Quería escuchar esa voz cargada de ironía mientras no intentaba esconder que, detrás de esa mujer acusada, había una fuerza que lo estaba desarmando poco a poco. Pero el sistema no perdona errores, y mucho menos cuando se trata de emociones. Antes de que pudiera hacer algo, la orden llegó. Trasladar a Martina a la cárcel preventiva. Sin juicio, sin defensa, sin más tiempo. La burocracia sellaba su destino como un verdugo sin rostro. Mateo sintió el golpe como si le hubieran arrebatado el aire. Y en ese momento, mientras veía a Martina siendo escoltada por dos agentes, ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Una mirada. Una sola, pero tan intensa, tan cargada de electricidad, que hizo que todo lo demás desapareciera. No era una despedida, era una promesa silenciosa. Algo había comenzado, y no importaba cuántas leyes tuviera que romper. Mateo sabía que no la dejaría sola, porque a veces la verdad no se encuentra en los expedientes,
sino en el corazón que late más fuerte cuando ya no debería hacerlo. Ciudad Esperanza seguía latiendo como un corazón herido, pero nadie lo notaba. En las calles, la gente reía, compraba, discutía y corría, sin saber que bajo el pavimento se extendía una telaraña de intereses oscuros que envolvían hasta los cimientos más sólidos de la justicia. Y en el centro de esa telaraña, Martina Rivas se convertía en una víctima más, sin siquiera haber entendido aún quién había tirado del hilo. En la prisión preventiva, Martina fue recibida con una frialdad institucional que no dejaba espacio para la esperanza. Las luces parpadeaban como si estuvieran cansadas de iluminar tanta injusticia. Las camas eran de concreto, las mantas olían a humedad y resignación. Pero Martina no era del tipo que se quebraba fácilmente. Desde el primer momento en que cruzó esa reja, decidió que no perdería la dignidad. Su postura erguida y sus ojos brillantes causaron impacto. Incluso las reclusas más rudas la observaron en silencio. Había algo en ella que gritaba fuerza, aunque sus labios se mantuvieran cerrados. Mientras tanto, en la comisaría, Mateo comenzaba a hurgar en el caso con una rabia silenciosa. Revisó cada documento, volvió a trazar las rutas, analizó los movimientos de dinero, comparó rostros, horarios, transferencias, firmas, y allí, entre líneas casi invisibles, algo comenzó a emerger. Una firma digital falsificada. Un documento clave había sido alterado. El detalle era tan sutil que solo alguien muy cercano al sistema podría haberlo manipulado sin levantar sospechas. Fue entonces cuando un nombre cruzó su mente como una sombra indeseada. Capitán Álvaro Estrada. Estrada era su superior directo, un hombre carismático con sonrisa de político y manos siempre limpias, demasiado limpias. Durante años, Mateo había sospechado de su ambición, de su cercanía con ciertos empresarios, de sus silencios incómodos durante ciertas investigaciones, pero nunca había tenido pruebas. Y ahora, justo cuando Mateo comenzaba a sentirse vivo por primera vez en mucho tiempo, esa sombra resurgía. En el despacho de Estrada, el aire siempre olía a perfume caro y a traición. Mateo pidió una reunión informal, alegando dudas en la documentación. Estrada lo recibió con su habitual sonrisa envenenada, la que usaba para esconder amenazas. ¿Dudas de tu propio trabajo, Cárdenas?, dijo, mientras servía whisky en vasos de cristal grueso. Mateo no respondió. Observó el hielo derretirse lentamente, como su paciencia. A veces la justicia no es perfecta, continuó Estrada, paseando por la oficina como un depredador. Pero sirve a fines mayores. ¿De verdad quieres destruir tu carrera por una mujer? Ahí estaba. La amenaza disfrazada de consejo, la advertencia implícita, la red invisible comenzaba a revelarse, y Mateo entendía, por fin, que Martina no era el objetivo, era solo el medio. Alguien necesitaba silenciarla, y para lograrlo, usaron su reputación como herramienta. Esa noche, Mateo no durmió. Se sentó en su departamento, rodeado de archivos, pantallas abiertas, mapas, conexiones, pero sobre todo, con la imagen de Martina mirándolo desde esa sala de interrogatorios, con una mezcla de desafío y fe en él, algo que nadie le había ofrecido en años. En la prisión, Martina escribía en su cuaderno escondido bajo el colchón. No cartas de lamento, sino planes, ideas, fragmentos de memorias que podrían ayudarla a reconstruir la verdad. Ella también empezó a escuchar, a observar. En silencio, fue dándose cuenta de que dentro de la prisión había otras piezas del rompecabezas. Mujeres encarceladas injustamente por estar vinculadas al mismo grupo financiero. Todas tenían algo en común, una empresa llamada Grupo Áureo. Una reclusa mayor, apodada La Güera, le habló una noche. «A ti también te usaron, ¿verdad?» Martina no respondió, pero supo que no estaba sola, y que la red era más grande, más peligrosa y más cercana de lo que imaginaba. Mientras tanto,
Mateo imprimía la imagen de una transferencia bancaria que no debía existir. En el remitente, una cuenta anónima. En el destinatario, Grupo Áureo. Su mundo comenzaba a colapsar, pero su decisión ya estaba tomada. Iba a sacar a Martina de allí, y no solo para redimirse, sino porque, sin entender cómo ni cuándo, su corazón ya era de ella. La madrugada en Ciudad Esperanza tenía un tono sepia, como si el tiempo retrocediera lentamente para revelar verdades que nadie quería enfrentar. Las calles dormían bajo un velo de neblina tenue, pero el pasado comenzaba a despertar en la mente de Martina Rivas como una melodía vieja que se niega a desaparecer. Acostada en su celda, con la mirada clavada en el techo agrietado, sintió un cosquilleo en el pecho. El nombre Grupo Áureo no era ajeno. No era cualquier cosa, era una sombra de su infancia, una herida antigua que comenzaba a sangrar de nuevo. Tenía 15 años cuando lo escuchó por primera vez. Era una tarde silenciosa en la casa grande donde vivía con su madre, Patricia Rivas, una mujer enigmática de voz pausada, vestidos finos y una sonrisa afilada como cuchilla nueva. Martina la observaba desde la escalera mientras hablaba por teléfono en voz baja, sosteniendo una carpeta de cuero negro que llevaba estampado en dorado un logotipo imponente: Grupo Áureo. Patricia jamás hablaba de su trabajo, solo decía: «Hay cosas que no debes preguntar, Martina, no porque estén mal, sino porque no estás lista para saberlas». En ese entonces, Martina no entendía. Hoy, encerrada entre barrotes fríos, entendía demasiado bien. La verdad tenía precio, y alguien estaba pagando con su libertad. En la biblioteca de la prisión, Martina buscó entre periódicos viejos, revistas empolvadas y documentos olvidados. Cada página que pasaba era un golpe seco a su historia personal, hasta que lo encontró, un recorte del año en que su madre desapareció. El encabezado decía: Grupo Áureo anuncia su expansión tras la repentina muerte de una de sus fundadoras. La foto mostraba a varios ejecutivos sonrientes, copas en alto, y en el centro, el rostro borroso de Patricia Rivas. Pero Martina sabía la verdad. Su madre no había muerto en un accidente, como dijeron. Esa noche lo recordó todo. Patricia había salido de casa nerviosa, con un abrigo que no combinaba con el clima y una mirada cargada de miedo. Nunca volvió. Mientras tanto, Mateo Cárdenas revolvía los archivos policiales con una ansiedad que ya no sabía disfrazar. Rompía reglas, accedía a expedientes sellados. Su conciencia profesional se deshacía frente a la necesidad de entender quién era realmente Martina Rivas y por qué la habían puesto en la mira. Fue así como encontró el archivo clasificado de Patricia Rivas, figura clave en una operación de lavado de dinero vinculada al Grupo Áureo, investigación cerrada abruptamente por falta de pruebas después de su desaparición. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la columna. El rostro de Patricia no era solo parecido al de Martina. Era un espejo, decidido a ir más allá. Mateo condujo hasta las afueras de Ciudad Esperanza, a un rancho polvoriento donde vivía un hombre olvidado por la justicia. Don León Rivas, el padre adoptivo de Martina. Antiguo abogado de renombre, hoy solo era un reflejo del poder que alguna vez tuvo. Lo encontró sentado bajo un árbol seco, con un vaso de licor barato en la mano y los ojos llenos de historias que nadie quería escuchar. ¿Viene por ella?, preguntó sin saludar. Ella no tiene la culpa. Mateo no dijo nada, solo lo escuchó. Tuvo la desgracia de ser hija de Patricia, y eso es una condena que no prescribe. No importa lo que haga. Ya la están cazando desde antes de que supiera hablar. El silencio que siguió fue espeso. Mateo sintió el peso de cada palabra como piedra sobre el pecho. Martina no solo era inocente, era la heredera de un legado podrido. Una semilla plantada en tierra corrupta que intentaba florecer en medio del lodo. Esa noche, de regreso en su departamento, Mateo clavó en su pared una nueva foto. Patricia Rivas, con la fecha de su muerte y el logo del Grupo Áureo al lado.
Las piezas comenzaban a encajar. El enemigo no era un criminal cualquiera, era una red intocable, poderosa, dispuesta a arrastrar a cualquiera que se interpusiera. Y Martina era la amenaza que necesitaban borrar. En su celda, Martina dejó de escribir. Cerró el cuaderno que escondía bajo el colchón y se levantó. Ya no era una víctima, era una mujer con sed de respuestas, con rabia contenida, con el nombre de su madre ardiéndole en los labios como un conjuro maldito. Y en algún lugar de la ciudad, Mateo comprendía, con cada fibra de su cuerpo, que ya no podía mirar atrás. Lo que había empezado como una detención más, ahora era una misión personal. Iba a protegerla, a cualquier costo. Porque en su corazón ya no había espacio para la duda, solo para ella. El amanecer en Ciudad Esperanza no trajo consuelo. Era un cielo gris, espeso, que parecía querer aplastar la ciudad con su peso invisible. Los edificios altos temblaban con el viento, los autos avanzaban como si no quisieran llegar a ningún lugar, y las noticias repetían lo de siempre. Promesas vacías, silencios comprados, justicia de papel. Pero bajo esa rutina corrupta, algo se estaba quebrando. Martina Rivas ya no era la misma. Su nombre había dejado de ser un dato en un expediente para convertirse en un eco maldito que recorría pasillos, oficinas y corazones con el poder de una tormenta anunciada. En la prisión preventiva, Martina caminaba con otro aire. Sus pasos eran calculados, sus gestos más duros, sus ojos más fríos. Había dejado de preguntar, ahora escuchaba, observaba. Armaba un mapa mental con rostros, comentarios, amenazas veladas. Cada reclusa, cada guardia, cada visita cargaba una pista. La red de poder detrás del grupo áureo no se detenía fuera de los muros. Estaba dentro también, y ella lo sabía. Una tarde, en el patio de ejercicios, se le acercó una mujer de cabello blanco recogido en una trenza gruesa. La conocían como la Güera, pero su verdadero nombre ya nadie lo recordaba. Era una especie de leyenda silenciosa entre las internas. Había estado allí más tiempo que cualquier otra, y conocía secretos que ni los jueces se atrevían a escribir. «Tu madre no murió como dicen», murmuró sin mirar a Martina directamente. Ella quiso salirse. Eso no se perdona. Martina se quedó inmóvil. No dijo nada, pero sintió como una parte de su alma se le desprendía del cuerpo. Sabía que estaba cerca de una verdad peligrosa, más cerca que nunca. Mientras tanto, Mateo Cárdenas se enfrentaba a un dilema que lo desgarraba por dentro. Cada día que pasaba, su lealtad a la institución se erosionaba como piedra bajo la lluvia. Ya no podía confiar en sus superiores, ni en sus compañeros. Algunos lo evitaban, otros le advertían con miradas. Y uno en particular, el teniente Román Beltrán, su excompañero de patrulla, le dejó una nota anónima sobre su escritorio. «Cárdenas, deja el caso. No sabes con quién te estás metiendo». Pero él ya había elegido. No había marcha atrás. Esa misma noche, irrumpió en un archivo restringido del Ministerio de Finanzas. Usó códigos antiguos, desactivó alarmas y copió cientos de documentos cifrados. Lo que encontró fue un laberinto de empresas fantasmas, transferencias trianguladas, donaciones políticas, y al centro, como un sol negro que lo absorbía todo, el nombre de Patricia Rivas. El expediente la nombraba como accionista principal, pero en las últimas páginas aparecía tachado, borrado, eliminado del registro. En su lugar, un nombre que Mateo no conocía, pero que pronto se volvería central: Andrés del Valle, un joven empresario, figura pública, benefactor de fundaciones, rostro amable en revistas de negocios. Pero detrás del traje y la sonrisa, Mateo descubrió conexiones con el crimen organizado, tráfico de influencias y una obsesión peligrosa: controlar todo lo que alguna vez tocó Patricia Rivas. Martina, sin saber aún quién era del Valle, soñaba con su madre cada noche. Fragmentos borrosos, olores, voces.
Recordaba cómo la abrazaba con fuerza antes de desaparecer. Recordaba su perfume mezclado con tabaco caro. Y sobre todo, recordaba una frase que ella decía cuando creía que nadie escuchaba. Mi nombre no me pertenece. Y un día, lo van a borrar todo. Martina se levantó sobresaltada una madrugada, empapada en sudor, con el corazón latiendo como tambor en guerra. Sabía que si quería sobrevivir, no bastaba con limpiar su nombre. Tenía que descubrir por qué lo habían maldecido, qué poder guardaba ese apellido Rivas que tantos querían enterrar. Mateo, en ese momento estaba frente a la tumba vacía de Patricia Rivas, sin flores, sin fotografías, solo una lápida gris con letras gastadas. Algo en su interior le gritaba que esa mujer no estaba muerta, que había fingido su muerte, que en algún lugar seguía viva, y con ella, todos los secretos que podían destruir a Ciudad Esperanza. Ciudad Esperanza parecía tranquila en la superficie, como un lago sin viento, pero bajo sus aguas, los monstruos se movían con elegancia, calculando cada paso. Y en el centro del remolino emergía un nombre que comenzaría a cambiar el ritmo de la historia. Andrés del Valle. Nadie ascendía tan rápido sin deberle algo al diablo. Joven, apuesto, con dientes perfectos y discurso impecable, Andrés era la cara del progreso, dueño de una cadena de inversiones, filántropo en fundaciones infantiles, columnista invitado en revistas de negocios. Pero detrás del brillo, había una mente fría, estratégica, que sabía cuándo dar la mano y cuándo empuñar el cuchillo. Desde su oficina de vidrio en el último piso del edificio Torre Élite, Andrés observaba la ciudad como un rey sin corona. En su escritorio reposaban dos fotografías, una de él con el gobernador en una gala, y otra, recortada, antigua, mostrando a Patricia Rivas junto a otros fundadores del Grupo Áureo. La miraba con una mezcla de desprecio y obsesión. No la había olvidado, no podía. Andrés sabía que Patricia aún vivía. La había buscado durante años, porque ella no solo lo había traicionado, también le había robado algo que él consideraba suyo: poder. Cuando desapareció, lo dejó a las puertas de su expansión, justo cuando él planeaba asumir el control total del consorcio. Y ahora, lo que más le ardía, no era el pasado, sino su legado. Martina. A través de sus contactos en el sistema judicial, Andrés se enteró de los movimientos de Mateo Cárdenas. Sabía que el policía estaba escarbando en archivos que nadie se atrevía a tocar. Sabía que había visitado a Don León, que había ido al cementerio, que estaba demasiado cerca. Y eso no podía permitirse. La orden fue sutil, elegante, invisible. Un sobre sellado fue entregado en una oficina gubernamental. Dentro, una orden de traslado. Martina sería enviada a una prisión federal de máxima seguridad bajo el pretexto de riesgo de fuga y vínculos internacionales con el lavado de dinero. Un expediente falsificado, testigos fantasmas y una firma: Beltrán. El teniente que antes fue compañero de Mateo, ahora era un peón de Andrés. Mientras tanto, Martina comenzaba a sospechar que algo se movía a su alrededor. Las guardias ya no la miraban igual. Sus visitas fueron canceladas sin aviso. Su comida llegó tarde, fría. Y la güera le advirtió, en voz apenas audible: «Estás en la mira del hijo del poder, y él no falla dos veces». Martina sintió el nombre como un puñal. No lo conocía, pero algo en esa frase la estremeció. El hijo del poder. El que nunca se ensuciaba las manos pero tenía sangre en los zapatos. El que decidía quién vivía y quién desaparecía sin dejar rastro. Esa noche, Mateo recibió una llamada anónima. Solo una frase: «Van por ella». Mañana, antes del amanecer. Colgó. No respiró. No pensó. Corrió. Sabía que no tenía tiempo para trámites ni permisos. Tendría que actuar por fuera de la ley, como los mismos hombres a los que combatió por años. Pero esta vez, no lo hacía por justicia. Lo hacía por ella.
por esa mujer de ojos verdes que ya se había incrustado en su alma como una promesa sin resolver. Mientras preparaba su arma y cargaba el tanque de gasolina, las noticias en la radio hablaban del ascenso de Andrés del Valle como nuevo director de desarrollo urbano de Ciudad Esperanza. El público lo celebraba. Las cámaras lo adoraban. Pero Mateo ya había visto el rostro detrás del discurso. Y si no lo detenía ahora, nadie más podría hacerlo. Martina, desde su celda, sintió que algo estaba por romperse. En el aire había un silencio denso, un presagio sin forma. El nombre maldito que cargaba comenzaba a atraer enemigos que ella no podía ver, pero sentía. En su sangre, en sus sueños, en cada paso que escuchaba detrás de la puerta metálica. Y sin saber cómo, ni por qué, recordó una frase que su madre le había dicho muchos años antes, cuando todavía creía que el mundo era justo. El poder no se hereda, se sobrevive. La noche caía sobre Ciudad Esperanza con una densidad que aplastaba. El cielo, sin estrellas, parecía un techo de plomo dispuesto a sepultar todo lo que aún conservaba un rastro de verdad. Dentro del penal, el ambiente estaba cargado de tensión. Las órdenes habían sido claras: trasladar a Martina Rivas antes del amanecer, sin hacer ruido, sin dejar huella. Un procedimiento discreto para alguien que, oficialmente, representaba un riesgo nacional. Una mentira disfrazada de protocolo. Martina fue despertada a las 3:47 de la madrugada. No hubo palabras, solo miradas. 2 custodios la esposaron con eficiencia, como si quisieran evitar cualquier roce humano. El uniforme gris que le habían entregado le quedaba grande, colgando de sus hombros como una sentencia sin forma. Nadie explicó a dónde la llevaban. Nadie mencionó sus derechos. Solo caminaron por pasillos oscuros, entre ecos que parecían susurrar: ya no hay retorno. Afuera, el convoy esperaba. Un vehículo blindado en el centro, escoltado por 2 patrullas. 4 hombres armados, ojos entrenados para no sentir. El motor rugía con la indiferencia de quien ha hecho esto muchas veces. El traslado iniciaba sin prensa, sin testigos, sin compasión. Pero en algún punto de la ciudad, alguien no dormía. Mateo Cárdenas aceleraba su motocicleta como si el tiempo le mordiera los talones. Vestía de negro, sin insignias, sin placas, sin miedo. Sabía la ruta exacta que seguirían. Conocía cada cruce, cada curva, cada punto ciego. Había memorizado el itinerario como si se tratara de un poema fatal. No tenía respaldo. No tenía plan B. Solo tenía una certeza: no iba a dejar que se la llevaran. En la carretera federal 160, donde los postes de luz titilaban como luciérnagas moribundas, Mateo esperaba oculto entre árboles. El convoy apareció puntual, cruzando la curva como un reptil de acero. Y entonces, el apagón. Una descarga desde un dispositivo artesanal bloqueó las comunicaciones. Los radios murieron. Las luces se apagaron. Y en el mismo instante, una explosión leve levantó una nube de polvo que paralizó los vehículos. No hubo fuego, pero sí caos. Los custodios salieron con las armas listas, gritando entre ellos sin recibir respuesta. Fue el momento perfecto. Mateo irrumpió desde la oscuridad como un rayo controlado. No disparó. No gritó. Solo se movió con precisión quirúrgica. Se dirigió directo al blindado. En segundos, forzó la cerradura trasera con una herramienta electromagnética. Martina estaba adentro, confundida, con los ojos muy abiertos. ¿Tú?, susurró ella, incrédula, con las manos aún esposadas. ¿Creíste que iba a quedarme sentado mientras te desaparecían?, contestó él, sin levantar la voz. La jaló con fuerza, la cubrió con su cuerpo y la llevó hasta la moto sin mirar atrás. Los disparos comenzaron justo cuando arrancaba. Pero ya era tarde. El motor rugió como un grito de libertad, y la noche, que había sido su enemiga, ahora los escondía como una madre protectora.
Durante varios minutos, todo fue viento. Martina se aferraba a Mateo sin saber si llorar, gritar o simplemente rendirse. Su cuerpo temblaba, pero no de frío. Era una mezcla de adrenalina, miedo y algo más. Algo que se parecía demasiado al deseo. Finalmente, se detuvieron en un taller mecánico abandonado a las afueras de la ciudad. Allí, Mateo había preparado un escondite improvisado. Cortinas sucias tapaban las ventanas. Había una colchoneta vieja en el suelo y una lámpara de gas iluminaba con tono ambarino. No era un refugio, era una pausa en medio del abismo. Mateo le quitó las esposas con una llave maestra. Martina dio un paso atrás, sin saber qué decir. El silencio entre ellos era denso, pesado, magnético. Él la miraba como si estuviera confirmando algo que ya sabía. «Esto no cambia nada», dijo ella al fin, con la voz baja, casi rota. «Lo cambia todo», respondió él, sin apartar la mirada. Martina quiso decir algo más, pero no pudo, porque en ese momento entendió que ya no era una prisionera. Era una fugitiva. Y él ya no era solo un policía. Era un cómplice. Un hombre que acababa de cruzar todas las líneas por ella. Y entre ellos, sin que lo dijeran, crecía algo salvaje. Algo peligroso. Algo que no entendían, pero que ya no podían evitar. En el corazón del taller abandonado, el silencio era espeso como el humo. Afuera, la ciudad seguía girando, indiferente al drama que ardía a puertas cerradas. Dentro, Martina y Mateo compartían un espacio improvisado, escondido entre herramientas oxidadas, trapos viejos y una soledad compartida que comenzaba a volverse insostenible. Martina no preguntó cómo había llegado hasta ahí. No preguntó cuántas leyes había roto ni cuántas patrullas estarían ahora buscándolo. Solo sabía que él estaba allí, que la había rescatado de algo peor que una celda. El olvido. Esa noche, mientras se envolvía en una manta áspera y miraba las sombras danzando por las paredes, sintió algo que no había sentido en semanas: respiro. Mateo, en cambio, no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, con la mandíbula apretada y los ojos encendidos por una mezcla peligrosa de adrenalina y culpa. Había traicionado su placa, había renunciado a su carrera con un solo acto impulsivo, pero en el fondo, algo le decía que, por primera vez, estaba haciendo lo correcto. Al amanecer compartieron un café instantáneo que sabía a tierra mojada. No hubo palabras dulces ni gestos románticos. Solo una mirada larga, sin juicio, cargada de algo que aún no tenía nombre. Pasaron 2 días escondidos. Mateo salió solo por las noches para conseguir comida, gasolina, información. Cada vez que regresaba, lo hacía con menos certezas y más preguntas. Las noticias en la radio hablaban de una fuga inexplicable. La fiscalía negaba irregularidades. El gobierno pedía calma. Y Andrés del Valle ofrecía recompensa por cualquier información. Martina, por su parte, encontró en el encierro un espacio para hurgar dentro de sí misma. Escribía en su cuaderno con furia contenida. No solo nombres y pistas. Escribía recuerdos, fragmentos de infancia, frases que su madre decía antes de desaparecer, detalles que antes parecían irrelevantes. Todo ahora se conectaba. La imagen de Patricia Rivas aparecía en destellos, rígida, elegante, con los ojos siempre alertas. Pero había algo más. Una mirada que decía: algún día lo vas a entender. Cierta tarde, mientras revisaba una caja de herramientas vieja, Martina encontró una pequeña grabadora. Mateo, sorprendido, le explicó que la había recogido años atrás, en una redada en una casa abandonada de un político corrupto. Por instinto, ella presionó play. Lo que escucharon los dejó helados. Si esto llega a salir, no habrá lugar donde esconderse. Decía una voz femenina, tensa, decidida. «Tú firmaste también, Patricia», respondía un hombre. «Si ella habla, se acaba todo.
El resto estaba dañado, distorsionado, pero el nombre era claro. Patricia, su amae. Aquella voz no dejaba dúvidas. Martina dejó caer la grabadora. Por primera vez no tenía fuerzas para hablar. Mateo la sostuvo antes de que se derrumbara del todo. La abrazó sin permiso, sin palabras. No era consuelo. Era conexión. Era necesidad de silencio compartillado. Esa noche no durmieron separados. El colchón en el piso era duro, pero sus cuerpos encontraron alivio en la cercanía. No hubo pasión impulsiva ni caricias urgentes. Fue algo más crudo, más real. Un encuentro entre dos almas rotas que, por un instante, dejaron de huir. Al amanecer, Mateo despertó antes que ella. La observó dormir, envuelta en la manta, con la expresión serena de quien, por fin, había descansado. No sabía qué vendría después, pero tenía claro que ya no se trataba solo de un caso, ni de redención. Martina ya no era una testigo. Era su destino. Ciudad Esperanza seguía latiendo como un monstruo de concreto, lento, silencioso, peligrosamente vivo. A simple vista, todo parecía seguir su curso. Los autos llenaban las avenidas, los noticieros repetían cifras vacías, y los políticos sonreían desde sus conferencias como si no ardiera nada por dentro. Pero en las grietas de esa ciudad maquillada, los secretos se cocinaban como veneno a fuego lento. Habían pasado 3 días desde el escape. Martina Rivas y Mateo Cárdenas se escondían en el mismo taller oxidado que ya comenzaba a sentirse como una especie de trinchera emocional. El aire olía a aceite viejo, a metal caliente y a un tipo de ansiedad que no se evaporaba ni con las ventanas abiertas. Cada noche que pasaban allí, el reloj parecía acercarse más al abismo. Martina se mantenía firme, aunque sus ojos delataban noches en vela. Escribía sin parar, anotando cada recuerdo que pudiera ser útil. Fechas, rostros, frases que su madre solía decir en voz baja. Tenía la mirada de alguien que está armando un rompecabezas con piezas de vidas ajenas y propias. Mateo, por su parte, sabía que se estaba quedando sin aliados. Cada llamada que hacía a sus antiguos contactos encontraba solo silencio o evasivas. Nadie quería involucrarse. Nadie quería terminar con la misma etiqueta que Martina, enemiga del poder. En una última jugada desesperada, decidió buscar a Iván Salgado, un excomandante de inteligencia retirado bajo sospechas de corrupción. Era un lobo viejo, acostumbrado a moverse entre sombras, y aunque no era precisamente de fiar, al menos no tenía miedo. Lo encontró en un bar sucio cerca de la frontera industrial, donde el humo del cigarro era más denso que las palabras. Iván lo miró con sorpresa burlona. «Mira nada más, el comandante Cárdenas. ¿Ya te cansaste de ser el héroe, o ya entendiste que los buenos siempre pierden?» Mateo no cayó en provocaciones. Sacó la grabadora de su mochila y la puso sobre la mesa. Iván la reprodujo sin decir nada. La voz de Patricia Rivas llenó el ambiente. «Si esto llega a salir, no habrá lugar donde esconderse». «Tú firmaste también, Patricia», respondía otra voz masculina. «Joven, si ella habla, se acaba todo». Iván se quedó en silencio unos segundos. Luego exhaló como si le hubieran vaciado los pulmones. «Carajo, no pensé que esa mujer siguiera viva», murmuró. Mateo no dijo nada, pero sus ojos hablaban. Iván alzó las manos con cinismo. «Tranquilo, compadre, yo no la odio, pero uno aprende a no confiar en quien huele a poder y sonríe mientras planea matarte». Finalmente, accedió a ayudarlo, a cambio de protección, de silencio y de no hacer preguntas. Era un trato sucio, sí, pero era la única puerta que aún quedaba abierta. Esa noche, Martina escuchó la grabación una y otra vez, con audífonos viejos, ajustando el volumen, pausando, rebobinando. Descubrió un detalle escalofriante. En el fondo, apenas audible, una voz masculina murmuraba un nombre. Valle, el hijo de. Luego,
El audio se cortaba bruscamente. El impacto la dejó sin aire. Andrés del Valle no solo era parte de esta red, había estado vinculado con su madre desde mucho antes. Tal vez desde antes de su nacimiento. Tal vez desde siempre. Recordó con nitidez brutal una tarde de su infancia. Tendría 8 o 9 años. Su madre había llegado a casa con la mirada desencajada, la blusa manchada de tierra, las manos temblorosas. Esa noche, la abrazó más fuerte de lo normal y le susurró: «Si algún día desaparezco, tú sigue adelante. No mires atrás, mi amor. No mires nunca atrás». En ese entonces no entendió. Ahora sí. Mateo regresó a la madrugada, con el rostro cansado y la ropa impregnada de humo. Le entregó a Martina una hoja arrugada con una dirección. Una cabaña olvidada en el bosque seco, al sur de la ciudad. Según Iván, Patricia Rivas había usado ese lugar como escondite antes de morir. «Es arriesgado», dijo él, «pero si hay una pista, está ahí». Martina asintió, con el corazón acelerado. No era miedo. Era una mezcla de urgencia y esperanza. Por fin, una dirección. Por fin, una posibilidad de respuestas reales. Salieron antes del amanecer, a bordo de una camioneta vieja que Mateo había conseguido en un taller mecánico abandonado. Con el tanque medio lleno, una pistola bajo el asiento y el cuaderno de Martina en la mochila, partieron hacia la cabaña. El camino era largo, polvoriento, lleno de curvas sin señalización. Los árboles eran secos, torcidos, como si supieran lo que escondían. El viento soplaba con fuerza, levantando tierra y recuerdos, anos. En medio del silencio, ambos sabían que no solo estaban yendo hacia un lugar físico, estaban yendo hacia el corazón de todo, hacia el eco de una verdad que llevaba demasiado tiempo enterrada. Y ya no había forma de regresar. El sol comenzaba a elevarse tímido por detrás de las colinas secas al sur de Ciudad Esperanza, tiñendo de rojo anaranjado un paisaje que parecía detenido en el tiempo. La camioneta avanzaba lenta por un camino de terracería cubierto de ramas, piedras y huellas borradas por el olvido. Mateo conducía con el ceño fruncido, atento a cada sombra, mientras Martina sostenía el cuaderno en su regazo, leyendo por última vez las anotaciones que había garabateado durante las noches de encierro. El bosque seco no era un lugar que apareciera en los mapas. Ni siquiera tenía señal de celular. Era el tipo de sitio que uno no encontraba por accidente, sino porque alguien, en algún momento, quiso esconder algo allí. Y ese algo tenía nombre, historia y cicatrices. Patricia Rivas. La cabaña apareció de pronto, oculta entre árboles retorcidos, con las paredes de madera desgastadas por la lluvia y el abandono. Las ventanas estaban cerradas con tablas cruzadas y la puerta, aunque intacta, tenía una cerradura oxidada que no había sido forzada. No parecía una guarida de criminales ni una casa común. Era un santuario secreto. Un ataúd para verdades aún vivas. Mateo se bajó primero, arma en mano, y revisó los alrededores. No había señales de movimiento, ni coches, ni pisadas frescas, ni olor a humo. Martina se acercó despacio, conteniendo la respiración. Cada paso hacia esa puerta era un eco de su infancia, una nota más en la melodía que su madre había comenzado a escribir antes de desaparecer. Empujaron juntos. La madera crujió como si despertara de un sueño profundo. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero no olía a muerte. Olía a papel viejo, a café rancio, a tiempo detenido. Sobre una mesa había una taza aún en su lugar, como si alguien hubiera salido con la intención de volver. En una estantería, libros de derecho, economía y política se mezclaban con cuadernos personales y fotos en blanco y negro, y en una esquina, cubierta con una sábana blanca, una vieja máquina de escribir que parecía haber dado sus últimas palabras años atrás. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Martina no habló.
Solo avanzó hacia una caja de madera apoyada contra la pared del fondo. Al abrirla, encontró carpetas, cartas, fotografías rotas, recortes de periódico, todos organizados con meticulosidad obsesiva. En muchas de las hojas aparecía el logotipo del Grupo Áureo. En otras, nombres conocidos, alcaldes, diputados, jueces, y al centro de todo, una carta dirigida a ella. Martina, si estás leyendo esto, significa que sobreviviste, que no pudieron callarte, y que estás lista para saber la verdad. La letra era inconfundible. Era la letra de su madre. Sus manos temblaban al sostener el papel. Mateo, de pie a unos pasos, no la interrumpió. Sabía que ese momento no le pertenecía. Solo la observó con el respeto de quien presencia un reencuentro sin cuerpo. La carta no explicaba todo. No decía dónde estaba Patricia ni si seguía viva. Pero relataba cómo fue traicionada por sus socios, cómo intentó salir del Grupo Áureo y cómo la amenaza contra Martina la obligó a fingir su propia muerte. Había nombres, fechas, números de cuenta, evidencias y una advertencia final. No confíes en nadie que te hable en nombre del orden. El orden no protege. El orden silencia. Martina cerró los ojos. Sentía un nudo en la garganta que no podía tragar. No era tristeza. Era furia. Era la confirmación de que su vida había sido manipulada, escondida, utilizada. Pero también era fuerza. Porque ahora tenía algo más que miedo. Tenía pruebas. Mateo se acercó y la tomó de los hombros. No le dijo que todo iba a estar bien. Sabía que no lo estaría. Pero lo que vendría con ellos dos juntos, contra el mundo, si era necesario. Y mientras el sol entraba por las rendijas rotas de la cabaña, iluminando las partículas de polvo como si fueran luciérnagas suspendidas en el aire, Martina sintió, por primera vez en mucho tiempo, que el silencio también podía ser un arma. Una peligrosa, poderosa y cargada de verdad. La cabaña seguía envuelta en un silencio espeso, pero algo en el ambiente se había transformado. El aire olía distinto, más cargado, como si el tiempo mismo se negara a seguir avanzando. Martina caminaba en círculos con la carta de su madre entre las manos, mientras sus pensamientos chocaban como olas violentas dentro de su cabeza. Mateo, por su parte, permanecía junto a la ventana, observando el bosque con los sentidos tensos, como si esperara que los árboles mismos se movieran. Afuera, las ramas crujían con un ritmo irregular. El viento soplaba, sí, pero no era solo eso. Había algo más. Un murmullo leve entre las hojas, un chasquido seco, una respiración ajena. Mateo lo percibió. No fue una certeza clara, sino un presentimiento agudo, afilado, nacido de años de calle, de instinto puro. Parpadeó apenas, y en ese breve instante, notó un destello metálico entre los matorrales. El reflejo breve, frío, de una lente de largo alcance. No estaban solos. Caminó hacia Martina con pasos suaves, firmes, y le sujetó la muñeca con decisión. «Tenemos que salir de aquí», susurró sin alterar el tono. Ella lo entendió al instante. Guardó la carta dentro del cuaderno y recogió con rapidez las hojas esparcidas, documentos, nombres, pruebas. Todo lo que podía hundir al Grupo Áureo estaba ahí, entre sus manos. Salieron por la parte trasera de la cabaña. No corrieron. Avanzaron con sigilo, cuidando cada paso. El bosque, seco y retorcido, se cerraba sobre ellos como una jaula natural. Mateo iba al frente con la mirada afilada, el arma bajo la chaqueta. Martina lo seguía sin hablar, con la respiración contenida. Detrás de ellos, un hombre entre los árboles activó un transmisor diminuto. Un clic, y luego la voz. «Los tengo». Salieron hacia el este. Andrés del Valle ya sabía todo. Desde hacía días, había desplegado un operativo silencioso, siguiendo cada movimiento de Mateo. Sabía que tarde o temprano llegarían a la cabaña. Solo era cuestión de esperar. Y ahora, el momento había llegado.
El hombre que los vigilaba no era un agente común. Lo llamaban El Cuervo, exfederal, desaparecido del sistema hace años, experto en rastreo, infiltración y limpieza. No dejaba rastros, no dejaba preguntas, solo silencio. Mientras tanto, Mateo guiaba a Martina a través de una vereda escondida. Llegaron a una vieja estación forestal en ruinas, donde él había dejado una segunda motocicleta como plan de escape. Quitó la lona con rapidez, revisó el motor y en cuestión de segundos, la arrancó. El rugido del motor rompió el aire como un grito de guerra. Subieron y se perdieron entre los árboles. Desde lo alto de una colina, el cuervo los siguió con la mirada. No hizo ningún gesto. Solo encendió un cigarro y habló por el transmisor. Los dejó ir. Esta vez. Horas más tarde, ya en una carretera secundaria, Mateo y Martina se detuvieron junto a una vieja estación de tren abandonada. El cielo estaba cubierto de nubes. El aire olía a tierra mojada. Era el primer momento de pausa desde que salieron de la cabaña. Mateo revisaba el mapa. Martina lo observaba. «Tenemos que movernos rápido», dijo él bajando la voz. «Ahora todos saben que estás viva y que tienes la carta». Ella asintió, pero su mirada ya no era la misma. Había algo en sus ojos que no tenía antes, algo más fuerte que el miedo. «Entonces que vengan», dijo con firmeza. «Ya no pienso correr». Mateo apenas sonrió, apenas lo justo. En ese instante, supo que ya no peleaba por ella. Ahora peleaban juntos, y lo que venía, lo enfrentarían como se enfrentan las tormentas, con el alma empapada, pero de pie. El amanecer no trajo consuelo. El cielo, cubierto por nubes espesas, parecía presagiar que algo estaba a punto de romperse. Martina y Mateo seguían en movimiento, desgastados pero decididos. El motor de la camioneta rugía débil sobre caminos secundarios, y el cuaderno con las pruebas descansaba entre los brazos de Martina, como si se tratara de un objeto sagrado. No podían huir eternamente. Las pruebas que tenían ya no eran solo su defensa, eran una bomba. Y sabían que, si no explotaba en las manos adecuadas, terminaría por sepultarlos. Mateo propuso un nombre: Santiago Barrera, un periodista de la vieja escuela, incorruptible, odiado por los poderosos y olvidado por los medios grandes. Había sido su amigo muchos años atrás, antes de que Mateo se convirtiera en leyenda dentro de la policía. Santiago ya no escribía en televisión ni aparecía en foros importantes, pero seguía publicando su columna en un sitio independiente, leída por pocos, temida por muchos. Después de algunas llamadas en clave y favores antiguos, consiguieron contactarlo. La cita sería esa misma tarde, en una librería escondida en el barrio de Tepozotlán, un lugar donde el tiempo parecía caminar más lento y las paredes todavía olían a tinta. Martina entró con el rostro cubierto por una gorra y la tensión dibujada en el cuerpo. Santiago los esperaba en la parte trasera, sentado entre estantes polvorientos, rodeado de libros olvidados y silencio denso. Era un hombre alto, delgado, de cabello encanecido y mirada punzante. No los saludó con entusiasmo, solo asintió, con la gravedad de quien entiende el peligro desde el primer segundo. Mateo le entregó el cuaderno, las grabaciones y la carta. «No puedes publicar todo», le dijo. «Pero necesitas hacer ruido. Necesitamos que la ciudad despierte». Santiago hojeó algunas páginas, deteniéndose en los nombres clave. Cuando leyó Andrés del Valle, junto al logotipo del grupo Áureo, levantó lentamente la vista. ¿Saben en qué se están metiendo? Claro que sí, respondió Martina sin temblar. El periodista no prometió nada, ni una palabra de aliento, pero se guardó los documentos, les dio una hora y un número de contacto. Mañana a las 7, aquí mismo. Salieron sin abrazos ni frases bonitas. No hacía falta. Todos sabían lo que estaba en juego. Esa noche, en una oficina oscura sin ventanas, el Cuervo escuchaba su nueva orden directamente de Andrés del Valle.
Ya me cansé de juegos. Quiero silencio, total y permanente. El cuervo no pidió explicaciones, solo cargó su arma y apagó el teléfono. Era un especialista. Cuando entraba en escena, no quedaban testigos, ni historias, solo ausencias. Horas después, Santiago Barrera fue encontrado dentro de su auto, inconsciente, con el rostro ensangrentado y las manos rotas. El cuaderno de Martina, la carta de Patricia y las grabaciones habían desaparecido. El parabrisas tenía un mensaje escrito con pintura roja. Los secretos no se cuentan. Cuando Mateo recibió la noticia, soltó el teléfono y lo dejó estrellarse contra la pared. Martina cayó de rodillas. No era rabia solamente, era impotencia. Era la certeza brutal de que la verdad no bastaba, que las instituciones no protegerían a nadie, que estaban solos y que los estaban cazando. Mateo recogió los restos del celular del suelo, con la respiración agitada y la mandíbula tensa. Ya no hay vuelta atrás, murmuró. Martina lo miró con los ojos enrojecidos pero sin lágrimas. Se había acabado el tiempo para el miedo. Entonces vamos por él, dijo con la voz firme. Ya no me voy a esconder. Fue ahí, en ese instante, cuando ambos entendieron lo que debía venir. No una defensa, no un escape, sino un enfrentamiento directo. Andrés del Valle los había marcado. Y ahora, ellos iban a responder. Con todo, la ciudad ya no dormía. No realmente. Aunque los semáforos seguían cambiando de color y los vendedores ambulantes aún ofrecían tamales y café de olla en las esquinas, había algo en el aire. Un murmullo colectivo. Un rumor sin nombre que se expandía como humo. Algo estaba por estallar. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sentían en los huesos. Martina y Mateo se movían como espectros por la periferia. Después del atentado contra Santiago Barrera, comprendieron que el enemigo había cruzado la línea. No se trataba de intimidación. Era una guerra. Y ellos, aunque estuvieran solos, tenían algo que los convertía en amenaza. Nada que perder. El cuervo había fallado, pero no se detendría. Sabían que estaba cerca, que los estaba oliendo, rastreando, esperando el momento exacto para actuar. Pero ahora ya no lo iban a esperar, lo iban a enfrentar. Mateo diseñó el plan con frialdad quirúrgica. Conocía los movimientos del Grupo Áureo, sus rutas de comunicación, sus vehículos sin placas, sus lugares seguros. Había estado años en la sombra de esa red, viéndola crecer sin poder tocarla. Ahora, iba a usar todo lo que sabía. Martina, por su parte, se preparaba para su propio tipo de emboscada. Mientras Mateo buscaba la forma de atraer a El Cuervo, ella elaboraba un archivo digital con todos los documentos que habían logrado rescatar antes de que robaran la libreta y la carta. Lo subió a la nube, encriptado, con varias copias distribuidas en servidores públicos y privados. Cada carpeta llevaba un nombre codificado. Testamento Rivas. Sabía que no podía confiar en periodistas, ni en jueces, ni en funcionarios. Pero aún existía un recurso más impredecible, más poderoso y más difícil de controlar. El pueblo. La presión pública. Las redes sociales. Durante la madrugada, desde una vieja laptop robada en una cafetería cerrada, Martina activó una cuenta anónima. Y desde ahí, comenzó a liberar fragmentos del archivo. Una foto de Andrés del Valle con funcionarios del gobierno. Un audio donde se mencionaban sobornos en obras públicas. Una hoja de cálculo con transferencias directas a cuentas en paraísos fiscales. No era todo, pero era suficiente para empezar a generar ruido, para hacer temblar las oficinas del poder, para sembrar la duda en quienes antes aplaudían. En paralelo, Mateo rastreaba una bodega abandonada en la zona industrial, donde, según información de Iván Salgado, El Cuervo solía usar como base temporal. La encontró vacía pero con huellas frescas. Allí dejó su propio mensaje, marcado en la pared con tinta negra. Nos vemos pronto. Esa misma noche, Andrés del Valle ordenó cerrar todos los frentes. Canceló eventos.
Suspendió reuniones, reforzó su equipo de seguridad. No por miedo, por orgullo herido, porque no soportaba que una mujer, la hija de una traidora, estuviera desafiándolo desde las sombras. Pero lo que no sabía era que Martina ya no estaba en las sombras, y que lo que venía ya no era una defensa, era un ataque. Al amanecer, la ciudad despertó con titulares no oficiales. Cuentas anónimas compartían fragmentos de la verdad. Grupos estudiantiles exigían explicaciones. La gente comenzaba a preguntar, y en los pasillos del poder, el nombre Rivas volvía a escucharse con miedo. Y así, sin permiso, sin ejército, sin protección, comenzó la caza. Pero esta vez, los cazadores eran ellos. Y el que corría peligro era Andrés del Valle. Ciudad Esperanza ya no era la misma. Las banquetas servían de rumores. Los cafés murmuraban nombres prohibidos, y en los pasillos del poder se respiraba tensión disfrazada de calma. Aunque los titulares seguían ignorando lo evidente, las redes sociales ardían con cada publicación anónima que destapaba los secretos del Grupo Áureo. Y en el centro del huracán, dos nombres ya no podían esconderse: Martina Rivas y Mateo Cárdenas. Ella, la mujer que se atrevió a desafiar un imperio. Él, el ex policía que eligió el amor y la verdad por encima de la ley. Después de que las imágenes de Martina comenzaran a circular en canales confidenciales de seguridad, el Cuervo intensificó su cacería. Tenía un objetivo claro, un rostro que memorizar, y una orden precisa: eliminarla, sin testigos, sin errores. Pero Mateo también se adelantó. Desde un cuarto oculto en la parte trasera de un autolavado cerrado por quiebra, comenzó a preparar una trampa. Utilizaría las propias herramientas de su enemigo: desinformación, tecnología, terreno conocido. Desde una cuenta falsa, lanzó una señal, un mensaje que insinuaba una entrega masiva de documentos comprometidos. El lugar de encuentro: una subestación eléctrica abandonada al norte de la ciudad, terreno baldío, acceso limitado, cero vigilancia oficial. Una emboscada. Mateo sabía que el Cuervo no ignoraría una pista tan jugosa. Sabía que vendría, y pensaba recibirlo con los ojos abiertos, el gatillo preparado y una sola intención: atraparlo. Mientras tanto, Martina se movía por la ciudad como una sombra. Cambiaba de transporte constantemente, usaba ropa prestada, mantenía la cabeza agachada. Pero su mente trabajaba sin descanso. Con cada paso, pensaba en su madre, en la carta, en la red de mentiras que había comenzado con un apellido y que ahora quería devorarla viva. Ese mismo día, en el mercado de Sonora, una mujer reconoció a Martina entre los pasillos. No gritó, no llamó a nadie, solo la observó con miedo. Una hora más tarde, una patrulla secreta comenzó a rastrear la zona. El rastro estaba abierto. Martina tuvo que correr. Cruzó callejones, se ocultó en el baño de un cine viejo, cambió de dirección varias veces. Por poco fue capturada. Logró escapar con el celular apenas encendido y sin señal. No pudo contactar a Mateo. Mientras ella huía, él esperaba. En la subestación, con el sol cayendo y la ciudad zumbando a lo lejos, Mateo respiraba hondo detrás de un muro. Había preparado el terreno durante horas. Detectores de movimiento, cámaras escondidas, rutas marcadas con cinta adhesiva y cuchillos enterrados estratégicamente en el piso de tierra. A las 19:47, una silueta apareció entre las sombras. No venía sola. 3 hombres, armados, con paso silencioso, entraron por la zona trasera. Mateo los observó en las pantallas conectadas a una vieja laptop alimentada por una batería portátil. Y entonces lo vio. El Cuervo, rígido, letal, con los ojos ocultos tras lentes oscuros y una expresión de animal en cacería. El plan comenzaba. Pero a kilómetros de ahí, Martina seguía corriendo, sola, sin saber que justo en ese momento, Mateo estaba arriesgando su vida por capturar al asesino que la había estado persiguiendo desde el primer día. El destino ya no caminaba, corría, y la casa
Acababa de comenzar. La luna se alzaba redonda y feroz sobre Ciudad Esperanza, bañando con su luz pálida los tejados oxidados y los muros grafiteados de la zona industrial. La subestación eléctrica abandonada respiraba un silencio tenso, como si el aire mismo supiera que estaba a punto de presenciar algo irreversible. Mateo Cárdenas se mantenía oculto, inmóvil, con la mirada fija en las cámaras que había instalado horas antes. El cuervo ya estaba dentro. 3 hombres lo acompañaban, todos armados, todos con pasos que no hacían ruido. La estrategia era clara: entrar, confirmar la presencia del enemigo y ejecutar, sin diálogo, sin advertencias, sin honor. Pero Mateo conocía esas reglas y había decidido romperlas. Esperó. El primer contacto fue visual. Una sombra alargada proyectada por el muro lateral. Luego, el crujido mínimo de una bota contra la grava. Mateo no dudó. Activó una luz intensa desde el panel que ofuscó a los intrusos por unos segundos, y en ese margen minúsculo, salió de su escondite, lanzando una bengala al techo oxidado. Un trueno visual. El cuervo giró el rostro, rápido, sin sorpresa. Lo había anticipado. Levantó su arma. Mateo también. Los otros hombres se dispersaron en formación de cobertura. Había comenzado. El fuego cruzado retumbó entre los muros como si el pasado mismo gritara. Mateo se movía con precisión, con furia contenida. Cada disparo era una cicatriz, una culpa, una promesa incumplida. El cuervo no respondía con menos. Era como pelear con un reflejo endurecido por los años. Uno de los escoltas cayó. Otro huyó herido. El tercero fue neutralizado por una trampa improvisada, un cable oculto que activó una descarga eléctrica no letal. Solo quedaron 2. Mateo, el cuervo, cara a cara. Se observaron por segundos que parecieron siglos. No había palabras, solo historia. El cuervo apuntó al pecho de Mateo. Mateo, a la cabeza de El Cuervo, y entonces dispararon al mismo tiempo. Ambos cayeron. El cuervo, herido en el hombro, retrocedió entre los hierros oxidados, dejando un rastro rojo tras de sí. Mateo, con una bala rozándole el abdomen, se arrastró hasta una columna y respiró hondo, sintiendo el calor húmedo de la sangre empaparle la camisa. No era fatal, pero era un aviso. Mientras eso ocurría, Martina seguía corriendo por otra zona de la ciudad. Había logrado escapar del cerco en el mercado de Sonora, pero el miedo seguía pegado a su espalda como una sombra viva. Tomó refugio en una bodega abandonada, donde encontró una vieja televisión portátil conectada a una batería. Cambió de canal sin esperanza, hasta que lo vio. Una entrevista pregrabada. Una periodista en un foro académico mostraba imágenes de mujeres empresarias clave en los 90. Una de ellas, Patricia Rivas, más joven, sonriente, con un bebé en brazos. Martina sintió el estómago dar un giro. La cámara hizo un paneo leve, y junto a Patricia había otro rostro, uno que jamás había imaginado en ese contexto. Andrés del Valle, sosteniendo a la bebé, a ella. El mundo se detuvo. No eran socios. No solo habían sido rivales en negocios, había algo más. Algo que nadie le había dicho. Algo que tal vez su madre había llevado a la tumba, ¿o no? Martina cayó de rodillas frente al televisor, con las manos cubriéndose la boca. La sangre le rugía en los oídos. No era posible, no podía ser cierto, pero ahí estaba la imagen, y la posibilidad terrible. ¿Y si Andrés del Valle no solo era su enemigo? ¿Y si también era su padre? La noche caía otra vez sobre Ciudad Esperanza, densa y callada, como si supiera que en sus rincones se tejían verdades que nadie estaba preparado para escuchar. Los postes alumbraban poco. Las ventanas permanecían cerradas y el aire tenía ese olor metálico que anuncia tormenta, aunque el cielo aún no se haya decidido a llover. En una bodega desierta en la zona centro, Martina Rivas permanecía de rodillas frente a un televisor portátil que chispeaba por momentos. En la pantalla ya no aparecía la imagen,
pero el eco de lo que había visto seguía latiendo dentro de su pecho con violencia. La fotografía congelada en su memoria. Patricia Rivas con un bebé en brazos, y a su lado, Andrés del Valle, sonriendo, sosteniendo a esa niña con ternura fingida o, tal vez, demasiado real. La posibilidad se abría como una herida nueva. ¿Y si todo lo que creía sobre su madre era solo una parte de la historia? ¿Y si Andrés del Valle no era solo su enemigo, sino su padre? Se incorporó lentamente, como si sus piernas pesaran más que el mundo. La mente le zumbaba. Las preguntas se apilaban unas sobre otras, hasta formar una torre tambaleante que amenazaba con derrumbar su cordura. Pero no lloró, no gritó, no rompió nada. Solo respiró, larga y profundamente, y se obligó a pensar. Necesitaba pruebas. Salió de la bodega con el rostro cubierto por una bufanda, mezclándose entre la gente que salía del cine o compraba pan dulce en las esquinas. Sabía a dónde tenía que ir. Al viejo archivo del registro civil, donde su madre una vez trabajó de forma encubierta. Entre esas paredes mohosas se escondían historias que nadie quería que salieran a la luz. Y tal vez ahí, enterrado entre actas y expedientes empolvados, estaría el nombre que siempre faltó, el del padre. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Mateo luchaba por mantenerse consciente. Herido, desangrándose lentamente, se había arrastrado fuera de la subestación minutos después de que el cuervo escapara entre sombras. Había logrado esconderse en un ducto de mantenimiento. Cada movimiento era un tormento, pero su instinto lo mantenía vivo. No podía permitirse morir, no ahora. En su chaqueta todavía guardaba una tarjeta de memoria, copia de seguridad de todo lo que habían reunido. Era su carta más valiosa. Y también su maldición. Si lo encontraban con eso encima, ni siquiera su cadáver llegaría a un depósito oficial. Pasaron horas antes de que pudiera moverse. Usó su cinturón como torniquete improvisado y se obligó a avanzar, paso a paso, metro a metro, hasta alcanzar una estación de autobuses abandonada. Allí cayó de nuevo. Exhaló. El cuerpo le temblaba. El rostro estaba pálido, pero en su mente solo repetía un nombre: Martina. Ella estaba viva. Ella necesitaba saber. Y él necesitaba encontrarla antes de que la verdad la destruyera. En paralelo, Andrés del Valle caminaba nervioso por su oficina en el piso 30 de un rascacielos elegante, donde las ventanas ofrecían vistas espectaculares y mentiras bien decoradas. Su celular vibraba constantemente. Videos, capturas, amenazas. La cuenta anónima que Martina había activado no había sido cerrada. Cada día se filtraba algo nuevo. Y lo peor, la foto. Alguien, quizás sin saberlo, había tomado un fragmento de aquella vieja grabación donde aparecía él, con Patricia y una niña en brazos. El rostro se viralizó en minutos. Los rumores crecían. La historia tomaba forma. El silencio se quebraba. Y Andrés sabía que no podría ocultarlo por mucho más tiempo. La sangre no se borra, y los hijos del silencio siempre regresan por respuestas. La madrugada vestía a Ciudad Esperanza con un manto grisáceo y húmedo. El cielo parecía contener el llanto de una tormenta que aún no se atrevía a caer. Las calles estaban vacías, con faroles parpadeantes y postes que lanzaban sombras alargadas sobre banquetas rotas. En ese silencio, Martina caminaba con pasos rápidos, envuelta en una sudadera ajena y con el rostro oculto por una gorra gastada. Su destino, el archivo central del registro civil, una reliquia burocrática escondida entre edificios administrativos que ya no salían en los mapas turísticos. Afuera, el inmueble parecía cerrado, pero ella sabía que no todo lo que parece muerto lo está. Una vieja puerta lateral, oxidada y disimulada entre contenedores de basura, se abrió con una tarjeta magnética que Patricia Rivas le había dejado muchos años atrás. Por si algún día las preguntas superaban el miedo.
Martina entró sin dudar. El aire olía a papel viejo, humedad y secretos olvidados. La luz de su linterna dibujaba siluetas fantasmales sobre los estantes de metal, cajas numeradas, carpetas encuadernadas con hilo, pasados guardados entre polvo y tinta. Caminó con firmeza hasta el fondo del pasillo Abrió la gaveta correspondiente al año de su nacimiento. Respiró hondo. Las manos le temblaban. Buscó su nombre. Lo encontró, sacó la hoja con cuidado, la deslizó bajo la luz y leyó. Nombre: Martina Rivas. Madre: Patricia Rivas. Padre: información clasificada bajo orden judicial. Autorización: expediente sellado. Resolución 324-B. Martina tragó saliva. La hoja, aunque oficial, era apenas una muralla entre ella y la verdad. La firma al pie de página era familiar, no solo por la caligrafía elegante, sino porque ya la había visto antes, en contratos del Grupo Áureo. Andrés del Valle. Él había sellado su identidad. Él había borrado su nombre del registro. Martina sintió una rabia fría subirle por el pecho. No era tristeza, no era duda, era certeza. Por fin, a su manera, tenía la respuesta, la que siempre estuvo ahí, escondida tras firmas, influencias y amenazas. Mientras tanto, en el extremo norte de la ciudad, Mateo se desvanecía lentamente. El dolor en el abdomen se había intensificado. Había perdido sangre, demasiada. Su teléfono, con la pantalla rota, aún tenía señal débil. Con dedos temblorosos, escribió un mensaje corto. Lo envió a un número cifrado, el único contacto que Martina conocía fuera de él. Después, se apoyó contra la pared manchada de humedad, mirando hacia el techo agrietado de la estación abandonada. Sus pensamientos eran un torbellino de memorias rotas. La primera vez que vio a Martina, sus ojos verdes, la furia con que lo enfrentó, el momento exacto en que se dio cuenta que ya no estaba atrapado por la ley, sino por ella. Un susurro escapó de sus labios, como si el aire se lo arrancara. Resiste, Martina. Y cerró los ojos. No era el final, pero estaba demasiado cerca. En otra parte, Andrés del Valle dormía mal. Pesadillas breves, imágenes sueltas, Patricia llorando, Martina mirándolo con odio, sangre en sus manos, poder deshaciéndose entre papeles. En su subconsciente, el rostro de la mujer que lo amó y luego lo traicionó se mezclaba con el de la hija que nunca quiso reconocer, pero que ahora lo amenazaba todo. Y mientras la ciudad aún dormía, un archivo fue abierto, una verdad fue leída, un mensaje fue enviado. El destino ya no se escribía a lápiz. El sol comenzó a colarse entre los edificios de Ciudad Esperanza con una suavidad que parecía imposible. Después de tantas noches oscuras, tanta huida, tanto silencio, la luz volvía a tocar los muros con dulzura, como si pidiera permiso para quedarse. Martina caminaba por una avenida desierta con paso firme. Llevaba el expediente en el interior de su chamarra y el corazón latiéndole en la garganta. No había dormido. No podía. Desde que leyó esa hoja, su vida había dado una vuelta entera. No lloró, no se desmoronó, tampoco sintió odio. Sintió algo más extraño, más difícil de nombrar: alivio. Saber quién era, al fin, era como soltar un peso antiguo. Aunque ese nombre que siempre había sido una amenaza, ahora tuviera un vínculo de sangre con ella, Martina ya no temía. Andrés del Valle podía tener poder, podía tener dinero, podía tener historia, pero no tenía su alma. La tenía Mateo. Y ahora, lo único que importaba era encontrarlo. El mensaje que había recibido unas horas antes, con coordenadas cifradas, le indicó una estación abandonada en el norte de la ciudad. No sabía en qué estado lo encontraría. Sabía que había sido herido, que se había sacrificado para distraer a El Cuervo, que estaba solo. Pero también sabía que si algo mantenía a ese hombre con vida, era la promesa que una vez se hicieron con la mirada: resistir.
Martina llegó al lugar cuando el sol ya comenzaba a subir por completo. El olor a óxido y humedad la rodeó en cuanto empujó la reja oxidada. Sus pasos resonaban sobre el concreto roto. Y ahí, bajo un pilar corroído por el tiempo, lo vio. Mateo estaba pálido, cubierto de sudor frío, con la camisa empapada en sangre y la mirada perdida en el techo. Parecía dormido, parecía frágil. Pero cuando ella se acercó, cuando sus dedos rozaron su mejilla con ternura, él parpadeó. ¿Eres tú? ¿O estoy soñando? Murmuró, casi sin voz. Soy yo, y no pienso irme. Martina limpió su rostro con delicadeza, como si el mundo no existiera más allá de esa caricia. Con esfuerzo, lo ayudó a incorporarse. Le ofreció agua, le sostuvo la cabeza, le habló al oído sin palabras grandes, solo con calma. Y en ese pequeño rincón, donde el amor parecía imposible, ocurrió el milagro más simple y más poderoso: una sonrisa. Mateo, a pesar del dolor, sonrió. Horas después, ya con ayuda médica improvisada de una mujer que Martina conocía de antes, una enfermera jubilada que debía favores a Patricia Rivas, Mateo comenzó a estabilizarse. No podía caminar mucho, pero ya no estaba al borde de la muerte. Y por primera vez en días, pudieron sentarse frente a frente sin armas, sin heridas abiertas, sin miedo inmediato. Martina le contó todo. Sobre el acta, sobre el nombre borrado, sobre la fotografía en la televisión. Mateo no reaccionó con rabia, tampoco con sorpresa. Solo escuchó, tomando su mano como quien sostiene una promesa silenciosa. No importa de dónde vienes, le dijo al final. Lo único que me importa es a dónde quieres ir. Ella no contestó de inmediato, solo lo miró. Con amor, con paz, con esa sensación que solo se tiene cuando se sobrevive a algo grande y se descubre que aún se tiene un corazón entero para entregar. Y en ese momento, sin testigos, sin aplausos, sin estridencias, Martina lo besó. Fue un beso largo, suave, profundo, un beso que no necesitaba permiso, un beso que los unía no solo por lo que habían pasado, sino por lo que estaban dispuestos a construir. El pasado ya no tenía fuerza, y por primera vez, el futuro comenzaba a dibujarse con luz. El viento soplaba con calma sobre Ciudad Esperanza, las hojas secas danzaban por las banquetas, y los rayos dorados del atardecer se colaban entre los edificios como caricias que nadie esperaba. Era como si la ciudad, por fin, comenzara a sanar de sus propias heridas. En una casita en la ladera sur, lejos del ruido y del caos, Martina y Mateo compartían un silencio distinto. No era de los que pesan, era de esos que abrigan. Desde que todo había estallado, habían encontrado refugio entre bugambilias, ladridos lejanos y paredes que no exigían explicaciones. Vivían sin prisas, cocinaban a fuego lento, se reían con poco, se curaban con pausas. Mateo pasaba las tardes leyendo novelas viejas, tumbado en un sillón desvencijado, mientras Martina organizaba archivos en su computadora portátil. No buscaban venganza, buscaban verdad. No para destruir, sino para limpiar, para cerrar ciclos, para seguir adelante. Una tarde, entre tazas de café y notas sueltas, Martina recibió un correo inesperado. El remitente, una organización civil que organizaba un foro sobre justicia y transparencia. El detalle que la sacudió. Uno de los ponentes anunciados era Andrés del Valle. Sí, él. No como acusado. No como fugitivo. Como invitado especial. Martina sintió que el mundo se detenía por un instante. No por miedo. Por algo más hondo. Algo que solo se siente cuando el pasado vuelve a llamar, no para gritar, sino para cerrar la puerta con dignidad. Guardó el teléfono sin decir nada. Mateo la observó desde la distancia. No preguntó. Sabía que esa mirada era la de alguien que está decidiendo qué hacer con su historia. Pasaron 2 días. Martina pensó, caminó, respiró, y al final, confirmó su asistencia.
El día del evento, el auditorio estaba repleto. Gente elegante, cámaras discretas, discursos medidos. En el escenario, Andrés del Valle, impecable, con traje oscuro y sonrisa contenida. Hablaba de regeneración, de ética, de reconstrucción social, palabras que sonaban huecas en su boca. Martina estaba sentada en la tercera fila, tranquila, segura, su cabello suelto, su vestido sencillo. No tenía documentos en la mano. No llevaba pruebas, ni discursos, ni rabia. Solo a sí misma. Cuando llegó el momento de las preguntas del público, levantó la mano. El micrófono pasó de mano en mano hasta llegar a ella. Se levantó despacio, respiró, y dijo con voz firme: ¿Qué se siente pararse frente a tanta gente, sabiendo que hay una persona en esta sala que lleva tu sangre, y que nunca mereció tu silencio? El auditorio guardó un silencio denso. Andrés la miró. Por un segundo, sus labios se tensaron. Sus ojos vacilaron, y la sonrisa se borró. Pero Martina no esperó respuesta. Dejó el micrófono sobre el asiento, dio media vuelta y salió del lugar, caminando con la cabeza en alto y el corazón tranquilo. Afuera, Mateo la esperaba bajo la sombra de un mezquite. Cuando la vio salir, supo que algo había cambiado para siempre. Ella no traía enojo, traía paz. Él le tendió la mano. Ella la tomó. Y así, caminando entre murmullos y luz, dejaron atrás los nombres, las máscaras, los miedos. Solo llevaron consigo lo verdadero, lo limpio, lo que, finalmente, se gana con lucha y se sostiene con amor. El tiempo, al final, siempre encuentra la manera de sanar. Aunque no borra cicatrices, las convierte en marcas sagradas, en recordatorios suaves de que se sobrevivió. Ciudad Esperanza, aquella urbe que alguna vez fue territorio de miedo y silencios comprados, ahora respiraba distinto. Los edificios seguían en pie, los cafés reabrían con música en las mañanas, y los niños volvían a correr entre plazas sin saber que el mundo casi se había deshecho bajo sus pies. En lo alto de una colina, donde el viento sopla más limpio y los atardeceres parecen inventados, Martina y Mateo empezaban una nueva vida. No era perfecta, no era de cuento, pero era suya. Habían pasado algunos meses desde el foro, desde aquella última mirada entre padre e hija, que no necesitó palabras ni gritos, porque todo lo que había que decir se dijo con una pregunta y un silencio. Andrés del Valle desapareció del ojo público. Algunos decían que se había ido al extranjero. Otros, que vivía escondido en una hacienda no interior. A Martina ya no le importaba, no porque olvidara, sino porque, por fin, había elegido soltar. La casa que habitaban no era grande, pero estaba llena de vida. Había plantas por todas partes, libros abiertos sobre las mesas, tazas de café a medio tomar y una tranquilidad que no se podía comprar. Mateo seguía recuperándose, aunque ya caminaba sin ayuda. Sus cicatrices le dolían con los cambios de clima, pero decía que eran sus medallas. Martina se reía cada vez que él contaba las versiones dramáticas de cómo sobrevivió, con una bala en el estómago y su nombre en el pensamiento. Él exageraba. Ella dejaba. Cierta mañana, mientras el cielo aún estaba teñido de rosa, Martina salió al jardín con una taza caliente entre las manos. Se sentó en una silla de madera, descalza, respirando profundo. Detrás de ella, Mateo apareció en silencio, con un cuaderno en las manos. Había estado escribiendo. No reportes, no relatos de guerra, sino cartas. Para ella. Sin decir nada, se lo entregó. Martina lo abrió despacio. Sus dedos temblaban, pero no por miedo. Eran nervios dulces, como los que se tienen antes de una confesión esperada. La carta era sencilla, escrita a mano, con la tinta un poco corrida. Decía que amarla lo había salvado, que no importaban los tribunales, ni los archivos, ni las manchetes.
que lo más importante que había hecho en toda su vida fue sostenerla por primera vez. Y al final, una sola pregunta. ¿Quieres quedarte conmigo? No por lo que hemos pasado, sino por todo lo que aún no vivimos. Martina sonrió. No respondió con palabras. Se inclinó hacia él, lo abrazó y le susurró algo que solo él escuchó. Desde ese día, ya no hablaron más del Grupo Áureo, ni de Patricia, ni de El Cuervo, ni de la política podrida que casi los rompió. Hablaron de viajes, de perros, de recetas nuevas, de plantar un árbol frente a la casa, de si querían pintar la sala de azul o de terracota. Y por las noches, entre risas y cobijas, se prometían sin firmar nada, solo con miradas, solo con besos, y con esa certeza que solo conocen los que han tocado el abismo, y aún así, eligieron la luz. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like, y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10.000 suscriptores.